verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos. Estamos en otra emisión de Voces y Contexto, aquí en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, con una gratísima entrevista por dos. O sea, la alegría es doble, porque nos visitan Marcelo Moncars. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Adri. Gracias por la invitación. Y Cecilia Cócero, dos grandes exponentes, parece muy grandilocuente la expresión, pero es real, del teatro y del teatro independiente, que en este momento están presentando una obra increíble, de la que hablaremos y de la que comentaremos y sugeriremos muy entusiastamente que vayan a verla, Como Bestias. Bueno, ¿cómo estás, Cecilia? Hola, ¿cómo andás? Feliz de compartir esta charla. Y yo también, que esté aquí Marcelo, que vi muchas obras de él y realmente es un director y es un dramaturgo de una exquisita sensibilidad. Y me parece que tiene como ese don de dirección de actores, porque todas sus obras realmente conmueven y me parece a mí que puede conectar con lo mejor de cada uno de los actores. En este caso, bueno, prepárense, es una obra que tiene ¿cuántos actores en escena? 16. Exacto. 16. Es como un lujo asiático en estos momentos, ¿no? Y para lo que es el teatro independiente. ¿Cómo llegaste a esta obra que es la adaptación nada menos que de Claudia Piñeiro, de una escritora francesa? ¿Cómo llegaste a Como Bestias? Claudia me regala, somos muy amigos, me regala para mi cumpleaños Como Bestias, y lo primero que me dice: cuando la leas la vas a querer hacer en teatro. Y al día siguiente la había leído ya y la llamé y le dije: tenías razón, vamos juntos de la mano para adaptarla. Me dijo que sí,
Y así empezó el recorrido. Hace casi 2 años de esto. Fuimos adaptándola en función de algunas ideas que teníamos. Queríamos... La novela tiene una particularidad que es muy teatral ya de por sí. Sí. Porque son es como muy visual, ¿no? Es muy visual y es una sucesión de monólogos, uno atrás de otro. Uno, así hasta llegar al final. Entonces eso, de alguna manera, la adaptación, y teniendo en cuenta los conceptos del contrato de adaptación que no permitían agregar absolutamente nada, entonces nos encuadraba el trabajo específicamente en lo escrito. Podíamos alterar, podíamos quitar, y lo que más que nada lo que hicimos fue armar un rompecabezas alterando el orden por completo. Alterando el orden. Por completo. Ajá, bueno, eso no me lo sospechaba. Bueno, sí, lo que nosotros queríamos era, bueno, es que dramáticamente había que hacer fuerza en determinados puntos. Si nosotros pensábamos la adaptación teatral con 9 monólogos uno atrás de otro, podría llegar a ocurrir que al quinto, sexto uno dijera, bueno. Decayera. Claro, bueno, ya está, bueno, ahí viene el otro, y ahí viene el otro, y ahí viene el otro. Entonces, eso podía producir cierta fatiga visual y auditiva. Entonces, lo que decidimos es hacer un prólogo, no quiero spoilear mucho, pero un prólogo, una presentación de todos los personajes, y armar, sí, monólogos, duetos, tercetos, cuartetos y monólogos finales. Claro, y sin espolear, pero bueno, yo tengo esta idea. Uno podría hablar de la obra, uno podría escribir un comentario, una crítica, un análisis de la obra. Bueno, no importa, porque lo que pasa es cuando uno va y la ve. Es decir, más allá del argumento que contemos de esto, la experiencia es ir a verla, ¿no? Y participar de ese despliegue, de ese drama, de ese elemento mágico que es tan bello, ¿no? Porque hay unas hadas allí. Sí, porque, a ver, la obra es un cuento, es una fábula, sí. Una fábula policial, si se quiere decir, en donde están las hadas. Es básicamente en una comisaría, en un pueblo perdido en la montaña. Pasa un turista y ve a un hombre joven, de un aspecto extraño, grandote, con una nenita de 6 años desnuda. Obviamente, en la cabeza de este turista esto prende sus alarmas y lo denuncia. Y obviamente la policía ¿Lo denuncia? Lo denuncia. Ah, porque yo me quedé con esa duda. No, porque lo denuncia. Porque cuando va a declarar, él es como que no quiere involucrarse mucho tomando una postura. No, porque él es un corredor, él no es el turista, él no es el extranjero, él no es el que pasa y ve la situación. No es el runner. No es el runner. El runner justamente es el normal, como diría el personaje. Sí, el que viene de afuera y el que no pertenece a los habitantes de este pueblo, y es el que tiene contacto con este joven, al que le dicen el oso por el tamaño, y porque bueno, no habla. Entonces este corredor es el único que tiene el contacto con él, que viene de afuera. Claro. Y de hecho hay diálogos, tienen un trato. Entonces no es el que hace la denuncia. No es el que hace la denuncia, no aparece. No aparece, hace bien, una denuncia, pasa por el lugar, ve algo. Es que para mí es fundamental esa aclaración, ¿eh? Qué bueno, sí. Es decir, se comenta en la obra acerca de ese extranjero que él pasa, ese extranjero pasa, claro, ve la situación, la denuncia y sigue su camino, es de afuera. Entonces eso suscita todo un alboroto en el pueblo, porque al muchacho lo apresan, y en la comisaría son llamados a atestiguar 12 personas. Y ahí es donde vamos a descubrir quién es el oso, qué se dice del oso, quién es la madre, hasta llegar a poder, no a poder descubrir, termina es una tragedia, sí. Es una tragedia. Pero a lo que invita a este espectáculo es a poder
ponernos a pensar quiénes son las verdaderas bestias en este mundo. Y otra cosa que a mí me resultó muy, muy, muy rica, es que cada uno de los pobladores que va a declarar tiene una postura distinta. Está uno de los actores que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, que es sería como el hombre más grande, el hombre mayor, Jorge, que lo defiende. El vecino más cercano. El vecino más cercano, que lo defiende. Lo defiende tan calurosamente, que ese personaje me resultó muy conmovedor, ¿no? Y después está el que es más o menos indiferente, que bueno, sí. Después está terrible la declaración de la maestra. Sí, la maestra que representa lo que a él no le permitieron ser, como eso me parece muy, muy importante de la obra, es la crítica de lo que es la institucionalidad, cómo marca a una persona. Sí. Le marcó el destino esa maestra. Y nada, está muy bien lograda esa escena, que bueno, que ahí como la juntó Silvina, sí, que está con Jero, que hace de su compañero. Entonces ahí te muestran un poco cómo era la infancia del oso, cómo fue. Que a veces hay que ver un poco para atrás, a ver por qué esa persona llega, ¿no? Cómo nos forman. Y bueno, después está, bueno, Jorge Marino es el vecino más cercano, que vos decís que habla de él, porque él también viene de un lugar como más de un hospicio. Frágil, de un hospicio. Después está el vendedor de tierras, que es Marcelo Moncar. Marcelo el pelado. El pelado. Ah, qué feo que el mismo se diga Marcelo el pelado Rodríguez. Bueno, pero así es conocido. Lo dice así. Sí, que bueno, que él es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Sí, con esa autosuficiencia de que, bueno, sí, toda la actitud corporal medio como... Pero ves, ahí es donde nosotros decidimos con Claudia enfrentar opuestos. Maestra, compañero, vecino bueno, frente a vecino malo, frente a vecino más indiferente. Y así ir apostando, subiendo los peldaños hasta encontrar un cuarteto para después ya sí bajar nuevamente a la palabra de la farmacéutica y finalmente de la madre. Pero acá algo que con Claudia siempre decíamos, la madre, bueno, y en cuanto a visión de puesta, la madre tiene que estar todo el tiempo en escena, y ese es el gran gran porque la madre tema. Es testigo, obviamente, de lo que allí se atestigua, pero desde una actitud muy concentrada, ¿no? Hasta que llega su momento, que eso sí no vamos a espolear, como no vamos a espolear la parte dramática de la farmacéutica, ¿no? Que es absolutamente arrasadora. Y me parece a mí que nosotros hablamos así, pero como los oyentes a lo mejor todavía no la vieron, esto me parece que va a cicatear la curiosidad, ¿no te parece? Sí. Pues nosotros hablamos como, pero ellos no saben, claro, así que vayan a verla. Hasta Trilce los lunes a las 20 horas. Y saquen con anticipación, pues venimos llenando. Por suerte. Muy bueno, muy bueno. Y incluso me parece a mí que queda un poco como la duda, porque se comentaba que las hadas tomaban a los niños y bueno, y no se sabe si esta farmacéutica, en una circunstancia muy especial, su criatura fue tomada por las hadas o no, bueno, no sé, eso cada uno lo verá. Y después un componente dramático me parece fundamental, que pasa mucho en las obras de Marcelo, es la música. Sí, es todo. Acompaña los estados, suma. La música en vivo. Sí, la música en vivo y bueno, que termina también después quien toca la música, Mati, también después actúa. Claro. Es parte. Sí, las canciones. Sí, Marce, para mí es como, yo pensaba, no veía otra persona que fuera capaz de hacerlo así. De Marcelo Moncarce. No, digo, el iluminar a cada actor, a cada actriz,
todos tenemos como nuestro momento, y al mismo tiempo es el equipo que se forma, y a mí me gustaría verla, porque me imagino, debe ser muy impresionante ver toda esa gente en el escenario, esa energía, contando esta historia, y bueno, y eso lo logró Marcelo Moncarsio. Bueno, sí, sin duda, pero además ese equipo. Ese equipo. Yo digo que, mira, porque es el equipo. No hay ningún desganado ahí, ¿eh? No hay ningún desganado. Qué verdad que decís. Porque a veces hay actores desganados. Mira, no sé. Es un equipo de amor, absolutamente de amor. Es imposible hacer un espectáculo con 16 personajes, porque en un momento yo decía, bueno, no, vamos a hacer con 6 y que hagan dobles papeles o triples papeles, con 7, con 5. No. Ahí yo sentía la necesidad de mostrar un pueblo, de contar un pueblo, y necesitaba una masa de gente y que visualmente impactara desde que empieza, ¿no? Con esas bestias y no tan bestias que están ahí acechando sobre lo que ocurre en el medio, porque es como un ring, de golpe los ves a los costados mirando como miran, y en el medio están ahí los que atestiguan y la madre. Insisto con la madre porque a mí me pasó desde el comienzo. Yo cuando la leí, lo primero que pensé es, bueno, ¿y quién es la madre? No me pregunté quién es la madre. Dije, la madre tiene que ser quien es. Cecilia Cosero, también yo lo digo con nombre y apellido, porque... ¿Por qué? Porque no había manera de ver a la madre sin ver a Cecilia. Y lo que yo le había pedido a Cecilia tenía que ver con si ella podía estar en el escenario desde que empiece, porque para mí era muy importante que estuviera. Sí. Como también me pasó con Yamila Ulanowski, que hace la farmacéutica, lo primero que le dije, mira, es muy complejo lo que vamos a hacer, y es muy complejo lo que yo quiero hacer con tu papel. ¿Estás dispuesta a entregarte? Y me dijo que sí. Entonces ahí era muy importante. A ver, el trabajo del teatro, yo digo que tiene que ver con armar un equipo amoroso y con confiar. Es básico confiar. Yo no compito con mi actor y no quiero que el actor sienta que yo soy competencia, porque cada uno tiene un rol, y si cada uno se ocupa de su rol y confía el uno en el otro, entonces todo es muy ligero, muy fluido. Y esta era una obra donde si ocurría algún inconveniente, realmente nos iba a afectar a todos y a todas, porque era muy complejo su armado, muy complejo, muy difícil de ensayar, muy difícil de tenerlos a todos juntos, y muy... Mira, te voy a contar una intimidad. Terminaban las escenas y se aplaudían. Eso no es común. Ensayábamos de golpe parciales y vos veías en la platea que se quedaban a ver cómo seguía la obra. Eso habla de... Es una obra muy potente. Vamos a mostrar acá el flyer. Una paquetería este flyer. Pero hermoso, papel hermoso. De no sé qué gramaje. Importante. Sí. Yo quería volver, también necesitaba volver a darle un valor a ese programa. Yo junté toda la vida programas, desde que era chiquito, y entradas. Las entraditas enrolladas de papel. Ya tiré un montón de cosas, pero bueno. ¿Te arrepentiste? ¿Pero cómo? Sí, yo también. Tenía un poco de la historia del teatro en sí, Buenos Aires. Sí, la entrada que me recordaba, un montón de cosas. Pero acá queríamos que tuviera el público un recuerdo del peso de lo que viene a ver. Claro. Otra, no sé cómo decirlo, no sé si es un recurso, bueno, no sé técnicamente. Yo te digo mi visión como espectadora, ¿no? Uno está en la platea, bueno, y comienza la obra, pero uno no sabe. Va avanzando la obra y van apareciendo, bueno, por supuesto que la presencia de las hadas
es un punto mágico muy bello, porque son tres, está el hada mayor y después hay otras dos jovencitas que además cantan muy bien, y uno va internamente, va armando, porque no sabe qué es lo que pasó, no sabe bien qué es esta gente que está hablando en una especie de la comisaría que cada uno va, claro, y está, que está y no policía, sabe, que no sabe. Está, pero claro, nos aparte me pareció de... hermoso cómo se iban respondiendo preguntas que no estaban formuladas en forma. Qué difícil que fue eso. Y es una de las cosas más complejas, crear a ese personaje que está ausente, que son los dos, a esos dos personajes, pues son los dos policías. Claro. En algunos casos se interrogan dos y en otro interroga uno, dos hombres. Es importante señalar que son dos hombres, ¿no? Pero había que crearlo en la platea, mirando al centro, a determinados espectadores, y eso es complejo. Sí. Y hacer la pausa porque uno está escuchando una pregunta para responder después lo que se responde. Claro, entonces también desde el punto de vista del tempo, también está como, no sé, a mí me impactan esas cosas que uno se da cuenta que estuvieron muy pensadas, no es que salió así porque, bueno, de casualidad fue espontáneo. Cada escena o cada parte de la escena me da a mí la sensación de que está muy, muy pensada previamente, ¿no? Vos dirás. Y todo lo que ves en el escenario, todo lo que está en el escenario se ve. Sí. Todo. Entonces hay que pensar en todo. ¿Y cómo fuiste eligiendo? Porque, bueno, Cecilia, ya sabemos que vos la viste para ese papel. Y el resto de Pero no solo la vi, perdón. La vi, la amo y trabajamos en incógnito. Entonces es como un combo completo. Cecilia es el combo completo del talento, la bondad, el amor, bla, 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 y la excelencia. Y la excelencia. Entonces, semejante papel, pero y así con todos. Y te cuento algo, por lo que me estás preguntando. Mucha gente de este elenco yo no la conocía. Y fue Cecilia quien me fue dando nombres. Fue Cecilia quien me fue, junto con Mateo Chiarino, su marido, que me fueron tirando posibles nombres. Yo decía esto, lo voy a producir yo, son muchísimos, seamos felices. Primero que nada, si me decía un nombre que no conocía, a todos los conocía, yo le decía, ¿es buena persona? Siempre es lo primero que pregunto. Yo no pregunto si es buen actor o buena actriz, pregunto si es buena persona, porque hay que estar trabajando gratis, 100%, porque así se trabaja en el teatro independiente, y han puesto todo. Entonces fue una cadena de juntarnos con buenas personas. Y eso hizo que, hoy me pregunto, antes de venir acá decía, ¿y cómo fue el primer día? Porque me acuerdo del primer día, la lectura y lo que pasó en esa lectura, y cómo fue que llegamos a hoy, ¿no? Con todas estas reseñas que son espectaculares, que son conmovedoras, porque estamos recibiendo algo que nadie trabaja para, pero cuando viene es tan hermoso. Sí. Es tan hermoso. Igual siempre trabajamos igual, pero no siempre las cosas son reconocidas. Yo sé que siempre entonces, trabajan así. Y tantas personas, y nada, insisto con el amor. Sí, ya cuando el primer ensayo estábamos todos como muy ansiosos y la expectativa, y nos recibieron en la casa de los papás de Luz. De Luz Miraldi, que es la vecina mala. La vecina mala, que es más buena. Sí, mala. Mala la personaje. Es antipática. Es horrible. Sí, pero ella es una genia, es divina. Luz está ahí siempre, es como que a mí me dijo una de las cosas más lindas que te puede decir una compañera. Perdón, ella, que es la operadora, hoy va a ir a verla a la hora. Bueno. Porque mirá lo entusiasmada que con esa sonrisa así, que ahí no se ve, pero sí, estoy segura. Bueno, Luz para mí fue fundamental, se quedaba en los ensayos y es fundamental. Y de hecho viene de sus papás que nos abrieron su casa. Llegamos y había una mesa grande,
teníamos, creo que habían hecho algo para comer, teníamos los vasitos con el agua, y todo un salón para nosotros. Porque tiene una casa muy grande. Muy grande, pero fue de un amor, y dije, esto De un empieza amor, bien. exactamente, esto empieza bien, qué verdad, es así. Sí, y eso de aplaudirnos era así, era como, no había manera de no aplaudir al compañero. Yo me acuerdo una vuelta de Jorge, que fue alucinante, eso se tirizaba la piel, y ahora nos pasa. Yo termino y siempre Jero me espera para darme el abrazo porque es el que está más cerquita y Marce, están ahí los dos. Y el otro día éramos todos con Pablo Finamore porque se mandó una función que algo pasó y fue, la rompiste todo, ¿viste? Nos decimos. Sí. Nos disfrutamos. Nos disfrutamos mucho. Nos disfrutamos. Y esto de los padres de luz, que parece un dato tan privado y tan hermoso, nosotros no teníamos plata para ensayar en la sala, y a mí me gusta mucho ensayar en la sala. Claro. Y los padres, y Luz me decía, tenemos un comedor que es como casi del tamaño del Trilce, y si no llegamos a tener plata, lo hacemos en la casa de mis padres, no hay ningún problema. Y era realmente un comedor inmenso. Y ahí estuvimos trabajando muchísimo, y siempre teníamos el agua, las galletitas, me dieron las llaves. La unidad de las llaves, yo no puedo creer esta gente. ¿Cómo me dan las llaves? Bueno, todo así. Todo, como dice Cecilia, fue fácil. Y cuando todo es fácil, el resultado es... trascendente. Trascendente. Para mí lo está haciendo. Y también porque contamos algo muy sensible y tan actual. Hace 2 años era actual, hoy es 1000 veces más actual. Sí. La no aceptación del otro, la no aceptación del diferente, sí. Del que es diferente. Y la impunidad con la que se habla, porque hablar es gratis, y con la impunidad con la cual se puede decir todo tan livianamente, sí, la nenita, sí, el burro, y esa vecina que habla del burro y la nenita, y la maldad a flor de piel, que ya uno se hace la cabeza, el burro con una nenita desnuda, y esto, y el corredor que dice, pero yo lo veía como un padre con su hija, y así, y esa madre escuchando hablar de su hijo, las barbaridades, y como decía Cecilia al comienzo, y esa maestra... te agrego algo a lo que vos decís. Esa maestra que podía arruinarle la vida, como tantas maestras que le arruinan las vidas a los chicos, y como tantas madres que permiten que eso ocurra. Y con esto no estoy generalizando acerca de las maestras, estoy hablando del ser humano. No quiero hablar de una maestra porque no tiene sentido ni explicar sobre eso, ¿no? Sí. Pero esa madre que entiende que para su hijo no hay nada como la libertad de que sea el mismo, claro, y que no entre en una institución psiquiátrica, porque no va a ser feliz ahí su hijo. Y otra cosa que a mí me resultó muy conmovedora es lo que dice la madre porque ellos vivían en otro lado y la madre se fue con su pequeño, como vos decís, a otro lugar que le permitiera vivir, bueno, en un entorno más natural, alejado de las presiones de una ciudad. Sí, lo que a él le daba mucho miedo. Sí, ella dice, ¿por qué lo iba a encerrar si por más especialistas me dijeran lo que me dijeran? Si yo comprobé que acá él es feliz. Ella en un momento describe una situación que es muy hermosa, ella con ese hijo que logra la felicidad. ¿Qué más? Yo soy mamá y yo pienso que no hay cosa más linda que ver la felicidad de tu hijo. Y bueno, después este pueblo donde ella se sentía que estaba protegida, se le vuelve en contra, sin saber. Por gente sin saber. También está Alberto, que es el personaje de Pablo Finamore, que él descubre el don de ese personaje es hermoso. Y dice, este niño es una joya, él hace el bien. A mí eso me colmó, y dice, no estás acostumbrada a que te hablen bien de tu hijo. Es tremendo eso. Sí, aparte Pablo tiene, seguramente vos lo podés explicar o lo viste mucho antes que yo, tiene un timbre de voz y tiene una cadencia que no es frecuente. Eso nunca se lo dije, pero se lo tengo que decir, porque a mí me conmueve la voz y la forma de decir.
Y fíjate que esa originalidad también tiene que ver, me parece a mí, o refleja la originalidad de su mirada, ¿no? Porque él capta de que ese niño oso tiene como un don, tiene una virtud especial, ¿no? Sí, cura a los animales. Claro. Sí. Y él se acerca. No deja que el entorno, lo que digan los demás, no le permitan conocerlo. Y la madre le dice, él necesita tiempo, y él espera, y tiene una relación hermosa con él. Sí. Entonces se trata también de dar oportunidad al que es diferente. A ver, no excluir, es como... Sí, abarca muchos temas esta obra. Sí, muchísimos. Como... Porque además está, al menos desde mi punto de vista, está lo que reconocemos habitualmente en nuestra sociedad, la gran violencia. Sí. Y por otro lado, yo creo que es una cuestión epocal, la gran cantidad de, ahora se llama neurodivergencias. Y son algo frecuente, cotidiano. Uno, no sé, incluso yo estoy por la calle, y yo observo mucho los niños, los jóvenes, los preadolescentes, que uno ve que tiene algo que antes no se veía, ¿no? Es producto también de cómo vivimos, ¿no? Y esta obra habla por un lado de la violencia y por otro lado de esa variedad, de esa diversidad a la que es necesario, porque para mí es como una forma de, no sé, de enriquecimiento. Sí, porque ¿qué es lo normal, en definitiva? ¿Qué es lo normal? Cada uno es como es. Yo creo que ahora que se está hablando, he visto casos de personas, de adultas, que ahora le están diagnosticando o autismo o alguna característica, y lo liberador que eso es. Sí. Ahora entiendo por qué me pasaba esto. Y Sí. tal vez vivieron 45, 50 años sintiéndose raros, que no sabían por qué esa Sí. fobia. Pensaba, por ejemplo, Máju Lozano, que la otra vez decía que ella le aterraban las frutillas y se sentía rara, o otras cosas, o sonidos que le molestaban mucho y se sentía rara, hasta que le dieron, ella Sí. tiene determinadas características. Por eso la palabra es tan importante, ¿no? Ponerle la palabra, y que no es el rótulo, pero es como tranquilizador. No, nombrar algo y Sí, uno sabe. nombrar las cosas nombrarlas. por lo que son, Sí. no con su nombre, porque todo tiene un nombre. Entonces es importante mencionarlo y nombrarlo. Sí. Pero bueno, el ser humano, yo digo que involuciona, no avanza. Yo no tengo esperanza en nuestro mundo, en nuestro futuro como seres humanos. Por eso hago teatro, porque creo que Esa es tu mejor contradicción. Bueno, puede ser, Sí. pero yo hago teatro para poder sentirme mejor yo en este mundo espantoso. Pero aparte lo estás pero dando. terminás confiando en seres Claro. humanos, que somos Sí, nosotros también, es sí, verdad eso. Pero sí, está Pensá bueno. que Está bueno. estás contribuyendo a la masa crítica, Marcelo. Sí, bueno, es que Sí. todavía... sí, es verdad, porque es una contradicción absoluta ahora que lo pienso, pero lo que pasa es que creo también en que hay seres Mira, humanos hermosos. yo me acuerdo cuando Marce me habló de esta obra, estábamos ensayando Incógnito, que fue la obra que hicimos juntos, le íbamos a volver a hacer, entonces estábamos en la oficina de él, una mesa bastante parecida, y terminamos el ensayo y me dice, Marce, hay una obra, pero es coral, ¿te interesa? Y le digo, sí, a mí no me importa, y él me manda, me dice, te paso la obra, le digo, espera, no la leí, pero yo te digo que sí, yo le dije, yo te digo que sí porque sos vos. Y No me la importaba gran nada. confianza, claro. Y después cuando la empecé a leer, ay, por favor, no me soltaba. Y yo la leía y Mateo estaba... Yo estaba en el cuarto y Mateo estaba en el comedor. ¿Qué te pasa? Le digo, esta obra de Marce. Y bueno, después me dijo, ¿querés hacer de la madre? Lo que fuera que me dijera, yo ya le he dicho que sí igual. Pero cuando dijo la madre, es un regalo. Es un Bueno, regalo. vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un tema musical que me parece que les va a gustar. Y después volvemos.
Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante. Y aunque el sol se nuble después, sos alma de diamante. Cielo o piel, silencio o verdad, sos alma de diamante. Por eso ven así con la humanidad, alma de diamante. Aunque tu corazón recircule, siga de paso, venga, pretenda volar con las manos, sueñe despierto, duerma o beba el elixir de la eternidad. Sos alma de diamante, alma de diamante. Oh. Ven aquí, en el más allá, sos alma de diamante. Aunque este mismo sol se nuble después, sos alma de diamante. Alma de diamante, alma de diamante, alma de diamante. Bueno, aquí estamos nuevamente en el estudio Chicha Mariani con dos queridos amigos, Cecilia Cócero y Marcelo Moncars. Cecilia, ¿podrías comentar un poquito, así brevemente, tu trabajo en Encuentros en Constitución? Que también ahí te revela como una actriz, no sé, con una sensibilidad poco frecuente. Bueno, lo que cuando hoy hablábamos de que el teatro sana, Encuentros a mí me devuelve muchísimo más de lo que yo pongo. Pero es la historia de Emilia, que es una mujer que convive con el trastorno bipolar. Es un caso real. Ella se encuentra con el autor, que es francés, Guillaume Vincent, y él comienzan a hablar de cómo es su vida, y él graba las conversaciones, y después dice, esta es la obra, porque quería investigar sobre el trastorno bipolar y hacer algo, y una vez que la conoce y que empiezan a encontrarse en una estación de tren, decidió que esa era la obra, y por suerte la podemos hacer acá. Así que nos quedan las 3 últimas funciones en Ítaca, los viernes a las 20 horas. Y nada, es hermoso porque han venido muchas personas con trastorno bipolar a verla. Y se sientan acompañadas y después hablamos y la familia y me abrazan, me agarran la mano. Es
ha sido, no sé, como no quiero ni pensar que me quedan 3 funciones nada más, porque Por amo ahora. esa obra. Por ahora. ahora. Y otra cosa, con respecto al nombre de la obra. Bueno, hablamos con Guillaume nosotros. Claro. Mateo se contactó con él por Instagram, súper accesible, y le dijimos que bueno, que nos gustaría como traerla más para acá, y le propusimos cambiarle el nombre. Y dice, sí, lo que necesiten. Viste que también hablamos del Hospital Moyano. En el original hablan de la salud pública, de los hospitales, y a él le encantó la idea. Emilia no se llama... él quería que él se llamara como la actriz, pero yo hacía poco había hecho otra obra, también que el autor francés, estoy con muchas obras francesas, quería que también que usáramos nuestros nombres, entonces también usaba Cecilia, pero a mí Emilia, lo leí, Emilia me encanta, es como luminoso, Emilia me gusta, y no decidimos dejarle Emilia. Así que nada, él está fascinado de que se esté haciendo acá, y estuvimos en el Festival de Monólogos, estuvimos en Mar del Plata, hemos tenido un lindo camino. Porque hay monólogos y monólogos. Sí, tiene todo. Pero Es acá vos hermoso. actuás, porque muchas veces uno ve buenos monólogos, pero es es antipático lo que digo, pero es lo que pienso, lo que siento. Es como un relato, pero vos acá estás actuando, ¿no? Sí. Está viva. Tenés la escenografía es divina, y vos tenés una ropa hermosa. ¿Viste? De Gabriela Jardilek, sí, que encanta. ella diseñó. Sí, con ese banco y las luces que acompañan todo, y la dirección de Mateo. La mirada de Mateo para mí fue todo, porque él decía, confía en que es una historia real, que es algo real. Yo decía, meternos con la salud mental, a mí me da un poquito de miedo, claro. ¿no? Dice, bueno, es un texto real, eso nos ampara, y si nosotros no agregar más nada de lo que es. El texto es muy rico. Sí. Muy Ya rico. está, entonces no hay necesidad de subrayar, ni porque... Y ya las primeras funciones que vinieron chicas con bipolaridad, y de hecho una me preguntó si yo tenía bipolaridad. Le digo, no, pero fue una cosa hermosa que ella haya sentido que sí. Le digo, no, pero esto es un texto real, y dije, no, estamos bien, porque era un tema de, ¿no? ¿Qué estás hablando vos de algo que vos no sabes? Pero bueno. Ahí está la actriz. Marcelo, ¿y cómo sigue Como Bestias? ¿Cuánto hace que estrenaron? ¿3 semanas? Hoy es la quinta función. ¿Quinta función? Sí. El 9 de marzo estrenamos. El 9 de marzo, pero hoy es la quinta. Y por ahora seguimos, porque el público nos acompaña, como las críticas, las reseñas. Así que por ahora seguimos, claro. Con mucha felicidad. Y es como una fiesta, porque el día que yo no pude ir al estreno, no me acuerdo que estabas afuera. Estabas de vacaciones. Y cuando fui, era realmente como... Había tanta gente, pero tanta gente como entusiasmada por asistir a la función, ¿no? Y aparte el teatro en Hasta Trilce también es hermoso espacialmente, tenés después la posibilidad de quedarte a comer. El otro día, cuando salíamos, ya había unas señoras que habían armado la mesa y pasábamos y nos aplaudían, estaban y de fiesta, porque es divino también para quedarse después. Sí, Pre o post es bárbaro para quedarse. Y qué lindo que es, que es ese teatro. Así que sí, que hay que seguir. Sí, es que sentimos que es una fiesta. De acá nos vamos felices al teatro ahora. Sí. Claro. Porque vamos con varias horas de anticipación. El día que yo fui estaba Claudia, muy accesible, claro. muy agradable. Claudia está siempre, pero ahora como estaba afuera, vuelve la semana que viene. Pero ella es como una anfitriona del público, y está ahí en la previa, después. Y también pasa algo que mucha gente que la admira muchísimo y demás. Entonces hay un encuentro ahí con ella que ella es tan amorosa y tan generosa también que realmente se transforma en un hecho festivo que sobrepasa lo teatral. Un hecho social en el mejor de los sentidos, sí, ¿cierto? Es un hecho social, exactamente. Porque nos compete. Exactamente. Bueno, eso es lo que yo suelo decir antes de empezar, por el tema de los celulares, de poder permitirse que durante la próxima hora y media nos dejemos de comunicar con el celular y nos comuniquemos
con el escenario y juntos, porque el hecho teatral es junto con el público, ¿no? Sí, sí. Podamos crear ese hecho teatral vivo que empieza y termina ahí. Sí, y yo tengo la sensación de que los espectadores, bueno, yo tengo la mirada desde el espectador, obviamente, como que hay como hay mucho compromiso con la obra. Sí. Más allá de que uno sepa de qué trata o de qué no trata. Esa tensión, pero ¿por qué, me parece a mí, por qué se genera? Porque el espectador va entrando lentamente a la trama. Y suponete que dura 1 hora y media, ¿sí? Esa 1 hora y media es como muy vertiginosa. Uno no siente que una obra que dura 1 hora y media, no le sobra ningún minuto a la obra, Qué ¿no? bueno. Es decir, es todo tiempo muy vital. Está pasando yo fui con una amiga y realmente ella quedó fascinada y uno se ve como un poco comprometido en esa trama que se va desplegando, y eso me parece que es de una maestría increíble, ¿no? Bueno, dejando de lado todos los piropos, tiene que ver con estas 25 personas que están acá. ¿Los voy a decir yo? Sí. Para que me pongan los anteojos. Sí, o si quieres, sí, dale. Vos decís la primera parte y yo digo después la otra parte. ¿Querés un vasito de agua? No, está bien. Bueno, la autoría, que la quiero pronunciar bien. ¿Vos, Marce, cómo? Violaine Berot. Violaine Berot. Mira que era fácil. Pablo Martín Sánchez, dramaturgia Claudia Piñeiro y Marcelo Moncars, elenco. Diego Albornoz, que es el dueño del toro. Que es muy gracioso, es mi príncipe de las vacas, mi toro príncipe de las vacas. Me mata eso. Y la gente también se permite reírse un poco, porque hay cosas que vos decís, ¿qué? Pero también hay gente que lo piensa así, sostiene, porque lo liberan al oso que tiene que curar a mis animales, ¿no? Sí, como una cosa sí. ya que, ¿no? Sí. Bueno, Cecilia Cócero, Gerodot, que es la madre. la madre. Gerodot, que es el compañero de escuela. Pablo Finamore, que es Alberto. Jorge García Marino, el vecino cercano, que hablábamos hoy. Luis Alberto González, el otro vecino. Cecilia Labur, el hada mayor. Luz Miraldi, la vecina nueva, la que decíamos la vecina mala. Silvina Musanti, la maestra. Matías Panaro, el guardia y el guitarrista, que está en vivo. Claro. Junior Pisanú, el corredor. Marcelo Rodríguez, el vendedor de tierras. Lucía Saludas, el hada menor. Pablo Turchi, el cartero. Yamila Ulanovsky, la farmacéutica. Después tenemos diseño de iluminación, Sergio Nicolás Iriarte, diseño sonoro y música original, Tom CL. Tom, es un actorazo también, sí. Y tiene una sensibilidad que esto a mí me ayuda muchísimo su diseño sonoro en toda la función, y cuando lo que sucede antes de que empiece a hablar la madre es fundamental. Diseño de vestuario, Jorge López también, que hay que vestir a toda esta gente, y yo creo que dio que en el clavo con cada uno, hermoso, y es muy fácil de trabajar, no se estresaba, no sé cómo hacía, pero es divino Jorge. Diseño de escenografía, Gabriela Gerdilex y Marcelo Moncars. Diseño de sonido, Luis Ramos. Foto de escena, Agus Rittel. Diseño gráfico, Nahuel Lamoglia. Producción ejecutiva, Adriana Yasky, que la conocemos, garantía. Otra pilar de todo Otro esto. Pilar, sí, sin ella no se puede. Imposible, igual que Glenda Aramburu, que es la asistencia de dirección. Glenda hacía de todos los personajes cuando faltábamos o no podíamos todos en el ensayo. Glenda estaba, y Marce le decía, bueno, la maestra, maestra, ahora esto, vendedor de tierras, y ahora Glenda, y pobre la enloquecía. Y ya eran 3 personas al mismo tiempo. Sí. Glenda Aramburu, y puesta en escena y dirección, Marcelo Moncars. Una producción de Noemí Slutsky, Gustavo Michain y Pablo Dos Santos. Y agradecemos a la familia Miraldi, que fue la que nos dio los lugares para ensayar. En Hasta Trilce, Como Bestias, Masa 177. Reservas por alternativa. Se agotan. Está todo dicho. Saquen rápido. Está todo dicho. Un equipo grande. Y equipo grande y y muy creativo, muy valioso. Y por ahora, ¿hasta cuándo van a estar? Calculamos que hasta mayo, junio seguro. Por cómo viene la venta y lo que está pasando con el público, creemos que hasta ese momento vamos a estar, esperemos también, ¿no? ¿Qué dice la gente de Hasta Trilce?
Y están muy felices. Estamos felices. Yo trabajé bastante en Hasta Trilce. Es un espacio... No es casual que yo haya vuelto a Hasta Trilce después de varios años con este espectáculo. No, nada es casual. Era el espacio para volver después de varios años, sin lugar a dudas. Y como un panorama más amplio, general, nos faltan unos minutos todavía para que cerremos hoy. ¿Cómo ven la situación, más allá de lo obvio, en este momento con el teatro independiente, con la cuestión cultural, con la respuesta del público, la situación económica, los proyectos? ¿Cómo lo viven ustedes? Porque es distinto a cómo lo pueda vivir otra persona u otro grupo de pertenencia. Es distinto a como lo puede ver un periodista, un analista político, un maestro. ¿Cómo ven ustedes que están tan involucrados? Bueno, a ver, está muy difícil, yo lo que estoy notando es que también las salas, algunas, por suerte, están como colaborando y se arman combos y formas de que todas las obras funcionen y facilidades, en algunos teatros más que en otros, porque si no esté entre todos juntos, no salimos, está difícil, porque ¿cómo haces para que una persona primero tenga el dinero para ir y después también las ganas? Porque anímicamente, ¿no? Estamos pasando un momento complejo. Entonces, y con lo que son los subsidios y cosas que apenas es una parte, porque no es que uno hace teatro independiente con el subsidio, es una parte, uno pone su bolsillo, pues muchas veces no lo recuperás, es mismo que es amor al teatro. Y también al ver poca ficción, los actores conocidos se fueron a hacer teatro porque también ellos tienen que vivir, entonces ahora hay como que dicen eso no compite con el teatro independiente. No sé hasta qué punto tampoco, porque hay tanta oferta que hay que encontrar el espacio, hay que encontrar el público. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo arduo y no sabes después con qué es lo que va a pasar, por más que la obra sea de excelencia. Claro, vos decís porque hay muchos actores del teatro... actores que antes hacían televisión o filmaban y ahora no están haciendo eso porque hay menos y les llaman para hacer teatro y aceptan. Claro, pero me parece también que es, he visto, soy un poco reacia al teatro comercial, pero he visto últimamente algunas cosas pero la grave dificultad desde este lado es el precio de las entradas, ¿no? Lo que pasa que también uno piensa, a mí a veces también digo, ahí sale esto, pero también cuando el actor o el director, el que sea, cuando va a vivir, cuando tiene que ir al súper o tiene que pagar, no te hacen el descuento. No, pero me refiero a que es todavía yo entiendo, más complicado. Sí, más complicado, por eso yo celebro mucho cuando las salas nos permiten a nosotros como elenco facilidades. Claro. Porque estamos todos para la misma. A mí no es que me guste regalar el trabajo. No. En eso, por ejemplo, Ítaca, que es muy generosa en ese sentido. Sí, ahora está armando combos, ¿viste? Siempre es como, ve que hay que sumar. Se trata de eso. Sí, es bueno ese resumen, hay que sumar, porque realmente todo resta. Pero si nos quedamos con que todo resta, estábamos hablando antes fuera del aire de Incidente en Vichy. Incidente en Vichy, un texto de Arthur Miller magistralmente dirigido por Pablo Gorlero, con un elenco de 15 actorazos, y fue un poco el germen para que yo intentara hacer algo con un grupo grande, ¿no? Y ese texto, en otro momento, lo hubiéramos visto en un espacio oficial, porque es un texto de Arthur Miller que merece estar en un espacio oficial, y sin embargo se hace en una sala independiente.
Y creo que... ¿Cuál es tu lectura y por bueno, esta reflexión? Y lo que estoy diciendo, entonces, ¿cómo puede ser que yo me crié viendo a esos grandes autores en los teatros oficiales? Claro. Y ahí es donde empecé a enamorarme del teatro. Claro. Con esos ¿Qué grandes... se apunta en el teatro oficial? Con esos grandes autores. Y bueno, y hoy de golpe esos grandes autores, incluyo a Violaine Berot, porque si bien es una escritora de novela, considero que este espectáculo podría haber sido montado en un teatro oficial por la envergadura. Claro. Pero se monta... Es que amamos esto que vos decías antes de mi contradicción. No creo en el humano, en el ser humano en general, pero creo en las personas. Entonces, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante como... Cuando planeamos los ensayos y todo, faltando una semana, yo no tenía plata para hacerla. Y en un momento pensaba, ¿qué les digo a ellos? Que fue todo una ilusión. Y ahí aparecieron 3 hadas. 3 hadas. 3 hadas, de mí, Gustavo y mi marido Pablo, que me dijeron hacela. Si no, no hubiera sido posible. Y hacela sin pedirme nada, sin decirme, bueno, cuál es la proyección de devolución, porque aunque llenemos, es muy difícil recuperar. Sí. Es tremendamente difícil. No se dan idea los que no hacen teatro cuántas cosas hay que pagar para estrenar. Sí. Porque nosotros estamos trabajando gratis, pero hay mucha gente que trabaja y no les podemos decir, che, ¿te sumás a esta patriada? No. Entonces, es muy, muy complejo. Estamos felices y fascinados, pero es muy difícil. Es muy difícil. Porque los subsidios pueden salir, pero salen después de varios meses. A veces salen los subsidios y el espectáculo ya bajó. Entonces ya bajamos y durante ese lapso de funciones nos la pasamos tratando de inventar el combo, la posibilidad, cuestionándonos, si hubiéramos hecho esto, no, hagamos lo otro, no, tenemos que hacer esto. Sí, ¿qué sabes? ¿Qué es mejor? Hay publicidad en redes, publicidad en radio, publicidad en alternativa, publicidad... Es una locura. Es una locura. Y uno a veces quisiera estar concentrado en la parte creativa, porque es lo que... Y no podés, porque también te limita. Bueno, pero esto sale tanto... Sí, totalmente limitado, porque, a ver, sí, yo puedo tener un montón de ideas, contar con mucho... Pero yo cuando empecé a ensayar, si yo no tenía la plata, ¿cómo hacíamos? Claro. ¿Cómo hacíamos? No teníamos manera. Y bueno, entonces... la cultura hoy es generar a pesar de y contra este ensañamiento que hay contra la cultura. Sí. Porque es realmente un ensañamiento. No hay ninguna duda de eso. El teatro tiene una misión social y el Estado tiene en sus políticas de la cultura, forma un pueblo, la cultura... y yo doy fe porque a mí me formó y no porque mis padres hayan sido ni actores, era una clase media para abajo que soñaba le alcanzaba para ir al teatro los fines de semana, íbamos al teatro y a comer a Pipo y era nuestra felicidad. Y hoy día no solo es no tener para una entrada, es cómo voy, cómo tomo el colectivo, cómo vuelvo a las 11 de la noche con el peligro que es andar por las calles si no es en un auto. Y bueno, es eso. A pesar de seguir adelante y seguir creando y no bajar los brazos, porque también, como es una batalla, nosotros tenemos que hacer frente a esa batalla y pelear y desde nuestros lugares.
Sí, son los modos de resistencia, ¿no? Que alguno podría decir, bueno, es entretenimiento. No, es vida y es activismo. No, es activismo social claro. y es una lucha por la vida, ¿no? Es un hecho social. En el sentido más amplio de la vida en cuanto a creación, en cuanto a vitalidad. A la vitalidad, sí, al pulso de la vida. Es así, es eso. Sí. Y porque te forma como ser humano, y los valores que te da el teatro son valores, la cultura en general, con sus distintas expresiones artísticas, te forman y te salvan. A mí el teatro me salvó. Estamos llegando al final. Bueno. Ahí está Martín, que parece Dígalo con mímica, te iba diciendo. No, pero ¿cómo se llama? El penado 14 haciendo señas, lamentablemente. Ay, qué rápido pasó. Pero les digo, pueden ir a ver esta magnífica creación coral, como dice Marcelo y Cecilia, en Hasta Trilce los lunes a las 8 de la noche. Massa 177 a una cuadra de la avenida de Rivadavia, cerca de la confitería Las Violetas. Exactamente, y con una confitería propia que es con un restaurante maravilloso, lindo, re convocante. Así que, muchas eso. gracias por estar. A vos por muchas tu generosidad. Divina. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todo lo que sea, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone